¿Qué tal, niños? Bienvenidos a una clase más de matemática. Hoy iniciamos, niños, fracciones, ¿sí? Nosotros ya conocemos lo que es una fracción, pero en este grado vamos a ahondar un poquito más. Estamos en la página 80, niños. En la página 80 nosotros podemos observar una ilustración y dice lo siguiente: fracciones y números decimales. Las notas musicales son símbolos que representan la duración que tiene un determinado sonido. Las más conocidas son, y justamente allí tenemos los símbolos, tenemos la duración y el nombre, ¿sí? Y en la siguiente página, en la página 81, nos dice, ¿qué sabes? Uno, une cada figura musical con su tiempo de duración y tenemos allí símbolos. Tenemos allí justamente, observamos el símbolo que está allí es una corchea, ¿verdad? La corchea tiene medio tiempo. Luego, el símbolo de abajo es entonces una negra. Y la negra tiene una duración de un tiempo. Luego tenemos una fusa, ¿sí? Y la fusa entonces tiene un octavo de tiempo, ¿sí? Bien, entonces, en el ejercicio 2 dice, dibuja en el recuadro la nota musical que se relaciona con la representación gráfica de su tiempo de duración. Y nosotros vemos allí justamente el primer ejemplo. En la letra A ya tenemos entonces lo que corresponde a una fusa, o sea, un octavo, ¿sí? Y en la letra B nosotros tenemos la nota que corresponde entonces a una corchea. ¿Por qué razón? Porque vale medio tiempo, ¿sí? 3. Completa cada casillero según la duración de las notas musicales. Y tenemos allí, de menor a mayor, tenemos allí un cuarto, después tenemos justamente la negra que vale un tiempo, después tenemos la blanca que vale 2 tiempos y por último 4. En la letra B dice de mayor a menor, tenemos la blanca que vale 2 y en el último tenemos la fusa que vale un octavo. Bien, niños, en la página 82 entonces tenemos el contenido de hoy, que justamente trata acerca de clasificación de fracciones. En esta página nosotros a modo de introducción tenemos una situación problemática en la que 3 niños están dando su opinión referente justamente a 2 figuras. Víctor dice lo siguiente: la figura 1 representa un cuarto del entero. Bien, observamos que es así. Andrea dice la figura 2 representa 4 cuartos. Nos fijamos en la figura 2 y efectivamente es así. José dice, entre ambas figuras se representó un entero, un cuarto, y podemos concluir de que verdaderamente es así. Bien, en el primer punto dice, marca con una punteada la opción correcta. Y sería la última, ¿verdad? Porque todos están en lo correcto. Luego dice, ambas figuras pueden representarse con 1 más un cuarto o un entero, un cuarto, que corresponde a un número mixto. Bien. Luego en la fichita celeste tenemos la clasificación de estas fracciones. Y justamente yo tengo acá en el pizarrón. La primera clasificación es la fracción propia. Fracciones propias. Y atención a esta característica. El numerador es menor, esta es la palabra clave, menor que el denominador. Y tenemos acá el ejemplo, 2 tercios. 2 es menor que 3, es el numerador, y 3 es el denominador. Es menor entonces el numerador, por esa razón es una fracción propia. Luego tenemos otra clasificación que es la fracción impropia y nos dice lo siguiente. El numerador es mayor. El numerador es mayor que el denominador. ¿Vieron? Como tengo en este ejemplo. Acá está mi numerador 9 y mi denominador que es 4. Entonces mi numerador es mayor y por esa razón es una fracción impropia. Luego dice,
se expresa como número mixto y está a su vez en una fracción impropia. Entonces, esta fracción impropia se puede expresar en una fracción mixta. ¿De qué manera? Utilizando el procedimiento de la división. Entonces, yo voy a utilizar el número 9 como dividendo, el número 4 como el divisor y realizo mi división. En este caso, en mi cociente es 2. 2 por 4, 8. Y resto. Acá me quedó 1. Bien. Entonces, ahora voy a hacer el procedimiento para expresar en una fracción mixta. Mi cociente, que es el resultado de esta división, mi cociente se convierte entonces en el número entero. El número entero es el que va entonces delante de la línea, ¿sí? Y mi numerador es el residuo. Este es el residuo, el número 1 es el numerador y el divisor que en este caso es 4, es el denominador, ¿sí? Bien, y esta fracción mixta yo a su vez puedo volver a expresar en una fracción impropia. ¿De qué manera? Atención, volví a escribir mi fracción mixta, aquí tengo, y voy a realizar el siguiente procedimiento. Este denominador, que en este caso es 4, traslado de la misma manera, pintando siempre una línea, y este denominador traslado de la misma manera. Bien, y atención lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es multiplicar 4 por 2. 4 por 2. 4 por 2. Y sumar con el numerador más 1. Entonces, el procedimiento que hago es denominador por número entero más numerador. Entonces, 4 por 2 más 1. Bien. Nuevamente, este denominador pasa de la misma manera y realizo la operación que está arriba. 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. 9. ¿Vieron? Volvió a ser una fracción impropia. Entonces, a eso se refiere justamente esta indicación. Que una fracción impropia, entonces se puede expresar en una fracción mixta y esta a su vez volver a expresarse como una fracción impropia. Y este es el procedimiento que se realiza. Si es que tengo una fracción impropia, realizo la división para convertir en una fracción mixta. Y si esta fracción mixta yo quiero volver a expresar en una fracción impropia, entonces realizo este procedimiento, ¿sí? Por último, la última clasificación es las fracciones equivalentes. Corresponde a las fracciones equivalentes a la unidad. ¿Y qué significa eso? El numerador es igual que el denominador, como tenemos acá en el ejemplo. 5 quinto, ¿sí? Entonces, tenemos 5 sobre 5, ¿sí? Y es justamente la fracción equivalente a la unidad. Bien. Seguidamente en la página 83 nos dice practica. 1. Anota P si la fracción es propia, una I si la fracción es impropia y una U si es equivalente a la unidad. Tenemos allí en la letra A un medio. Nos damos cuenta de que el numerador es menor, por consiguiente es una fracción propia. Una P escribo ahí. La B, me doy cuenta de que el numerador es mayor allí, niños. Entonces es una fracción impropia. Una I escribo. En la letra C me dice 7 sobre 7, ¿sí? Entonces es una fracción
equivalente a la unidad y escribo una U. Entonces, les dejo a ustedes completar los siguientes cuadros. 2. Completa con el número mixto y la fracción impropia correspondientes a cada representación. Bien, tenemos allí la letra A. Nos damos cuenta de que hay dos enteros, porque hay dos círculos que están totalmente pintados. Entonces, eso es lo primero que yo identifico. Escribo entonces mi 2 entero y tengo ¿cuánto pintado entonces del último círculo? 3. El 3 vendría a ser mi numerador y la cantidad en que se divide cada círculo es mi denominador, que en este caso es 8. Entonces tengo 2 enteros, 3 octavos, ¿sí? Y esto voy a convertir en una fracción impropia. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan? Este denominador pasa de la misma manera. Multiplico 2 por 8. 8 por 2. 8 por 2 más 3. 8 por 2 más 3. Bien, entonces, el denominador pasa siempre de la misma manera. Y realizo el procedimiento. 8 por 2, 16. 16 más 3 es igual a 19. Entonces, aquí ya se convierte en una fracción impropia. ¿Vieron? Bueno, entonces realicé este procedimiento. Y por último, ustedes van a escribir entonces en el cuadradito este resultado, la fracción impropia. Luego tenemos la letra B. Allí nos damos cuenta de que hay 3 enteros. En el último cuadradito, entonces, como numerador, escribo 4, porque son 4 cuadraditos los que están pintados. Y mi denominador va a ser 9, porque es la cantidad de cuadraditos en la que se divide, ¿sí? ¿Y cómo convertimos esa fracción mixta en una fracción impropia? Realizo este procedimiento. Entonces, eso queda a cargo de ustedes. 3. Escribe cada número mixto como una fracción impropia. Luego represéntalo gráficamente. Bien, entonces nosotros tenemos allí en el ejercicio A, tenemos un entero, un sexto. Entonces esto voy a hacer mi cálculo para modificar en una fracción impropia. Entonces aquí voy a hacer un entero, un sexto. ¿Qué hago? El denominador pasa de la misma manera. 6 multiplico con el número entero más 1. El denominador pasa de la misma manera y realizo justamente el procedimiento de arriba. 6 por 1, 6. Más 1, 7. Entonces, este es mi resultado final. Es la fracción impropia. Entonces, eso escribo en el primer cuadradito. En la ilustración, por consiguiente, estos dos cuadraditos están divididos en 6 partes cada uno. Uno de los cuadraditos va a estar totalmente pintado. ¿Por qué? Porque me dice un entero. Uno de los cuadrados va a estar totalmente pintado. Y después me dice un sexto. Entonces, en el siguiente cuadrado, solamente una partecita va a estar pintada, ¿sí? Y quedan entonces 5 cuadraditos sin pintar. Bien. En la letra B tenemos un entero, 3 quintos. Entonces, al realizar el procedimiento, un entero, 3 quintos. Bueno, el denominador pasa como siempre de la misma manera y realizo 5 por 1 más 3.
El denominador pasa de la misma manera y realizo el procedimiento de arriba. 5 por 1, 5. Más 3 es igual a 8. Entonces, esta es mi fracción impropia. Entonces, voy a dividir cada cuadradito en 5 partes. El primer cuadradito, como me dice un entero, va a estar totalmente pintado. Y en el último cuadradito solamente entonces van a estar pintados tres partes, ¿sí? Y queda 2 partes entonces sin pintar. En la letra C nos dice 2 enteros, 1/4. Entonces voy a realizar mi cálculo. 2 enteros, 1/4. Bien, entonces mi denominador pasa de la misma manera, es 4 y realizo el procedimiento 4 por 2 más 1. Bien, mi denominador pasa de la misma manera y 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. Entonces, este es mi resultado de la fracción impropia. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a pintar? Tengo 3 cuadraditos que ya están partidos entonces en 4 pedazos cada uno. Entonces, me dice 2 enteros. Entonces, 2 cuadrados van a estar totalmente pintados, ¿sí? Y después me dice 1/4. Entonces, en el último cuadradito, solamente una partecita voy a pintar, ¿sí? Bien, el de la letra D, ustedes solitos van a hacer, ¿sí? 4. Marca con una punteada la opción correcta. En caso contrario, marca con una X. A. Juan bebió 8 tercios de litros de agua. Por lo tanto, Juan bebió, dice. Entonces realizo el procedimiento de cómo convertir esta fracción impropia en una fracción mixta. Entonces voy a utilizar mi cálculo auxiliar. 8 dividido 3. Realizo. Entonces, va a ser acá 2. 2 por 3, 6. Resto, acá me queda 2. Por consiguiente, 2 enteros, 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios. Y dice, menos de 1 litro de agua, 2 enteros, 2 litros. ¿Sí? Entonces, cruz. 1 litro de agua, acá 2 me dice. Cruz. Más de 1 litro de agua, correcto, ¿sí? B. Margarita comió 9 sobre 12 de un tarro de duraznos. Por lo tanto, Margarita comió, dice. No llegamos al entero, ¿sí? Menos de un tarro, obvio, es menos que un entero. Entonces, esa es la opción correcta. Un tarro, no. Cruz. Más de un tarro, cruz. ¿Sí? Bien, entonces, es muy importante, niños, principalmente conocer en esta parte, ¿sí? Las fracciones impropias. Cómo convertirlas en una fracción mixta y estas, a su vez, cómo se expresan en una fracción impropia, ¿sí? Bien, niños, entonces yo creo que sin mayor dificultad vamos a estar desarrollando el día de hoy este contenido. Nos vemos, niños, en la próxima clase.